hablamos de mioclonía, la cual se refiere a una sacudida rápida e involuntaria a la velocidad del rayo. Probablemente esta experiencia la hemos experimentado todos en algún momento de nuestra vida. Se manifiesta con una sacudida de piernas o cuerpos al quedarnos dormidos. También otra sensación que se puede percibir es como si estuvieras cayendo. Normalmente esta es una condición benigna, es normalmente conocida como sacudidas hipnóticas y no es motivo de alarma. Sin embargo, a veces el mioclono puede ser más pronunciado, presente en un momento en el día específico, incluso puede llegar a ser perturbador. El mioclono puede llegar a afectar una región pequeña, lo que conocemos como mioclono focal o segmentado, como por ejemplo en la mano, o puede producir violentas sacudidas en todo el cuerpo, que sería un mioclono generalizado. Las sacudidas mioclónicas pueden ocurrir solas o en secuencia, ya sea en un patrón al azar. Cuando se modelan, a veces se parecen a formas más comunes de temblor. Pueden ocurrir con poca frecuencia o varias veces por minuto. Signos y síntomas de las miclonias podemos deducir que son conocidas como sacudidas musculares involuntarias, rápidas de manera de un choque eléctrico. Esto debido a que existen afectaciones tanto de forma fisiológica, esencial, epiléptico y sintomática. Las miclonias, debidas a algún traumatismo grave o de alguna lesión encefálica, son movimientos voluntarios, movimientos voluntarios de miclonias en forma de acción, que pueden aparecer de forma repentina. Estas miclonias son estímulos, pueden ser de forma multifocales asimétricos, inducidas por tanto por músculos, o esencialmente en el músculo del rostro, músculos del rostro, de forma proximales. Las miclonias, tanto de forma focales, tienden a ser uno de los patrones de movimiento de las personas con este tipo de afectación, que tienden a tener lo que llamamos como sacudidas musculares. Existen miclonias de sueño, que son el movimiento repetitivo asimétrico que pueden hacer las personas con alguna afectación o sin ninguna afectación antes de conciliar el sueño. Etiología de las mioclonias. Estas no tienen una causa específica, pero se pueden dividir en mioclonias esenciales, que son las primarias. Estas no tienen una causa identificada y se sospecha que involucra factores genéticos. Las mioclonias adquiridas, que son las más comunes, estas tienen múltiples causas, incluyendo muchos trastornos metabólicos, y la mayoría de los casos son adquiridos. Y las mioclonias idiopáticas, que no tienen ninguna causa explicable. Las mioclonias pueden tener un desencadenante o no tenerlo. Puede que una persona empiece a padecer de mioclonias por ser sensible a los estímulos sensoriales, como un ruido repentino, un movimiento, luz, una amenaza visual, y puede ocurrir con una persona cuando se sobresalta repentinamente, una respuesta de sobresalto. Y puede ser también de manera espontánea, que cuando la mioclonia ocurre sin un desencadenante, como a menudo sucede cuando la causa es metabólica. Fisiopatologías de las mioclonias. Los mecanismos que conducen a la producción de los movimientos musculares bruscos característicos de la mioclonia son complejos y muy variados. La mejor manera de abordarlos es clasificar según la estructura del sistema nervioso donde se generen. Mioclonias subcorticales. Engloba diferentes tipos de mioclonias, algunas de las cuales se relacionan a otros trastornos del movimiento como el temblor y la distonia, compartiendo con los mismos probablemente un similar mecanismo fisiopatológico. Mioclonias espinales. Rara vez es idiopático y puede deberse a diferentes lesiones o insultos a la médula espinal. Aparece de manera espontánea y puede persistir durante el sueño. Mioclonias periféricas. Extremadamente raro, pero se han descrito casos de mioclonias por denervación, que tienen por origen una lesión en un nervio periférico. También tenemos las mioclonias corticales. El movimiento está precedido por la activación de la zona de representación cortical del músculo correspondiente. Se puede demostrar en ocasiones esta actividad representada por ondas agudas
Esta activación cortical puede ser espontánea o bien desencadenada por diferentes estímulos. Es el tipo de mioclonias que aparecen en enfermedades neurodegenerativas que producen un daño cortical a diferentes niveles como el Alzheimer, la degeneración córtico-basal o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en diferentes síndromes epilépticos o en síndromes mioclónicos puros de etiología desconocida. La actividad cortical espontánea puede transmitirse a estructuras adyacentes o incluso al hemisferio contralateral. La evaluación fisioterapéutica principalmente se va a enfocar en una evaluación neurológica, la cual nos va a dar la adecuada clasificación del tipo de miclonía que el paciente presente y también la identificación de otras alteraciones del sistema nervioso. Para hacer una evaluación de una mioclonía debemos tomar en cuenta una exploración física, una exploración neurológica. Hay que tomar en cuenta también otros tipos de evaluaciones como lo es una resonancia magnética, unos estudios urofisiológicos. Debido a que no existe una prueba especial que nos determine efectivamente si el paciente presenta una mioclonía, podemos generar una serie de movimientos específicos y evaluar la ejecución del paciente que éste genere. Y determinamos si en este rango de tiempo él presenta un movimiento no común, un movimiento inadecuado al que nosotros estamos solicitando. Es una prueba un poco subjetiva, pero es importante tenerla en cuenta en los casos de mioclonía. Debemos recordar que las mioclonías son movimientos involuntarios que se dan en momentos breves y rápidos puede ser de una amplitud variable, que se originan eventualmente en el sistema nervioso central. Por lo general, este tipo de patología afecta principalmente grandes cadenas musculares, generando así un movimiento típico de sacudida en la región corporal afectada, puede ser en miembros superiores o miembros inferiores. Básicamente el tratamiento para esto va a ser enfocado en aquellas regiones musculares o cadenas musculares que se encuentran, puede ser en este caso hipertrofiadas. Para ese caso podríamos trabajar principalmente con agentes físicos, ya sea crioterapia, termoterapia, electroterapia o cualquiera de los ya mencionados. Y también se pueden hacer ejercicios para la reeducación del tono postural y otros ejercicios como la marcha y ejercicios propioceptivos para mejorar esas variantes que existen en los movimientos bruscos en el caso de la patología de la mioclonía.